Muy buenos días a todas y a todos, queridos amigos, queridas amigas. Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos hoy en este día 1 de junio para celebrar, para iniciar nuestro Congreso Internacional Órganos Constitucionales Autónomos y Derechos Humanos. Este Congreso Internacional se enmarca en las actividades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 10º aniversario de la reforma constitucional que incorpora el concepto de derechos humanos a nuestra Carta Magna. Entonces, es un evento muy importante, muy relevante para hacer un examen, un análisis sobre la relevancia de estos órganos constitucionales que, cabe señalar, existen ya en la actualidad más de 200 a nivel federal y a nivel local, ¿no? Entonces, va a ser un debate muy, muy interesante. Me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene también algunos diplomados y ha sido funcionario, servidor público en diferentes secretarías de Estado, en diferentes órganos públicos, y desde luego destaco la publicación de su libro Órganos Constitucionalmente Autónomos y su caracterización jurisprudencial. También, desde luego, es catedrático y es articulista en diferentes instituciones públicas. Querido doctor Óscar Gutiérrez Parada, adelante, tiene el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, doctora Miriam Mabel, doctor José María Serna, doctor Antonio María Hernández. Muchas gracias, Miguel Alejandro, por moderar y ser el coordinador de este Congreso Internacional. Pues yo voy a exponer, en primer lugar, de nuestros dos términos, que es el federalismo y los organismos constitucionalmente autónomos, cómo se relacionan. Quisiera, en primer lugar, exponer, describir cuál es la evolución que hemos tenido de la conformación del sistema federal y cómo, retomando lo que ya ha estado, lo que expuso el doctor José María Serna, de dónde salieron estas facultades concurrentes y referirme a la tarea del poder reformador desde 1917 a la fecha respecto de la conformación del federalismo y el surgimiento de los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, en primer término, me gustaría exponer algo muy importante, muy interesante, una tendencia, y aquí me voy a permitir compartir pantalla para ver qué pasó desde 1917 a la fecha, qué está haciendo el poder reformador con la distribución de competencias. Entonces, me voy a permitir compartir este esquema. Aquí ojalá se pueda ver bien. Aquí podemos observar, lo voy a ampliar, de 1917, voy a tratar de, quisiera reducir aquí para yo mismo ver. En 1917, espero que se vea bien, no existen facultades concurrentes, ni otras que van a surgir hace unos años, 2013, otro tipo de facultades o de materias que se califican en forma diferente a lo que es dárselo a la federación en forma exclusiva o compartirlo con los estados, o que es el caso de la concurrencia o la coincidencia, etcétera.
En 1917, siguiendo el sistema o modelo de reparto de competencias, con alguna excepción en materia de alcoholismo, etcétera, el sistema modelo que seguimos es el establecido en el artículo 124 de la Constitución Federal, que es el sistema residual. Lo que no está expresamente otorgado a la Federación se entiende reservado a los estados. Así estuvimos, aquí voy a marcar, desde 1917 hasta 1934. Aquí, por primera vez, una materia no se le deja en forma exclusiva a la Federación, ni a los estados, ni a los municipios. O sea, a alguien se le ocurre señalar que respecto de la educación, para poner orden, porque era muy problemático en esa materia y en algunas otras, señalar en una ley ordinaria, pero con carácter de general, pero todavía en esa época no se llamaban, se calificaban de leyes generales, en el sentido un poco alemán de leyes marco, del artículo 75 y abrogado de la ley fundamental alemana. En la materia de educación alguien dice, a ver, aquí tenemos un problema de coordinación entre los órdenes de gobierno. Entonces hay que hacer en una ley una distribución de competencias de tal manera que se señale qué le corresponde a la federación, qué a los estados y qué a los municipios, en su caso también a los particulares, qué les corresponde hacer a cada uno. Y por primera vez en 1934 se califica una materia como lo que después se va a desarrollar como materia concurrente. Así estuvimos después en hasta 5 materias. Aquí en el año 2000 hay un parteaguas, aquí hay un parteaguas. 5 materias se calificaron de esta manera, que va a señalarse en una ley eh, que expide el Congreso General, que se les va después a calificar como concurrente, como generales, leyes generales o leyes marco. La segunda es en materia de salud, en materia de medio ambiente y en materia de centros urbanos y asentamientos humanos. Y hasta el 2000, aquí hay una de protección civil, leyes de bases y leyes de bases en materia de seguridad pública. Entonces, estas 5 materias hasta el año 2000, realmente extraordinarias, van siendo diferentes al sistema clásico de residual. Lo que no se otorga expresamente a la federación se entiende reservado a los estados. Con el entramado competencial del artículo 115, desde 1917, que por primera vez a nivel constitucional se regula el municipio y ahí se le establecen sus competencias exclusivas. Entonces, así empieza el entramado, el diseño normativo y el diseño institucional en estas cuestiones. ¿Cuándo van a entrar estas materias a asignarse, a adscribirse a organismos constitucionalmente autónomos? Eso va a empezar con elevar el Banco de México a organismo constitucionalmente autónomo ya en los 90. Entonces aquí lo que quiero mostrar es descriptivamente la tendencia que está ya dándose en México del uso de facultades concurrentes. Entonces aquí podemos ver, voy a quitar las que señalé. Entonces vemos que de 1917 a 1934 surge la primera. Y hasta el año 2000, hasta aquí, hay 5 materias que podríamos decir en una de ley de bases, otra de ley de bases, protección, seguridad, aunque después la de seguridad pública se trata como materia concurrente, pero realmente lo que marca el artículo 21 y la fracción correspondiente del 73 en cuanto a facultades del Congreso es una ley de bases de coordinación. Entonces, aquí la tendencia es plana, 1, 2, 3, 4, 5, aquí va subiendo, y a partir del 2000 empiezan a incrementarse. La tendencia es impresionante a partir de 2010, aquí está el parteaguas. Todas estas materias
con algunas dudas, como ya lo apuntó el doctor Serna de la Garza, no queda claro si son concurrentes o no, es decir, si se distribuyen competencias en esa materia a los órdenes de gobierno, a la federación, estados y municipios. En algunos casos hay duda, en otros no, se dice expresamente una ley distribuirá las competencias entre los órdenes de gobierno. En otras ocasiones el Poder Reformador ya no utilizó esa terminología y directamente dice una ley general, con toda la ambigüedad que esto conlleva. Entonces, de haber tenido hasta 2015, 23, alrededor de 20, 26 materias como concurrentes, en un periodo de 6 años se califican más de 20 materias como facultades concurrentes. Y aquí viene lo interesante. De este señalamiento de facultades concurrentes, algunas son asignadas a organismos constitucionalmente autónomos. Aquí, por ejemplo, en materia electoral, tiene que ver mucho el INE aquí. En cambio, en derecho a la información y datos personales, al INAI. Pero aquí hay que tener cuidado porque los datos personales eh, es materia concurrente siempre y cuando los datos personales estén en posesión de autoridades, o lo que le llaman sujetos obligados. Porque si los datos personales están en posesión de particulares, la materia es facultad exclusiva federal. Sin embargo, por un transitorio de la reforma de 2014, la reforma constitucional de 2014, se le asigna al INAI la facultad de atender esa materia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el único organismo constitucionalmente autónomo que atiende dos materias concurrentes, derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales en posesión de autoridades, y atiende una materia exclusiva federal, pero a cargo de un organismo nacional, que es el INAI. Y aquí tenemos una serie de problemas porque al ser materia exclusiva federal, la protección de datos personales en posesión de particulares, la materia está regulada en una ley federal. Esta ley federal, en su momento, cuando existía el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Transparencia, Acceso a la Información, bueno, no tenía lo de protección de datos, esa materia, regulada en esta ley federal, dio lugar a un reglamento que en aquel entonces, antes de que el INAI se convirtiera en organismo constitucionalmente autónomo, dio lugar a un reglamento en la materia. Pues ese reglamento sigue vigente porque cuelga, digamos, de una ley federal, pero ahora ya no tiene la facultad del Ejecutivo en la materia, que lo hizo a través de la Secretaría de Economía, y entonces generó un cortocircuito en cuanto a lo que es un diseño normativo y un diseño institucional. Entonces también hay materias que se han calificado en forma no muy pensada por parte del poder reformador, calificándolas como concurrentes y genera una serie de cortocircuitos. Entonces, el INAI es el único organismo constitucionalmente autónomo que tiene a su cargo dos materias calificadas como materias concurrentes y dando lugar a la facultad respectiva por parte del Congreso para expedir leyes que distribuyan competencias, concediendo que se trate de una materia calificada correctamente como concurrente. Entonces, tenemos un diseño normativo, un diseño institucional muy diferente a como pasa con otros organismos constitucionalmente autónomos. Por ejemplo, la comisión en materia de comisiones de derechos humanos, la nacional y las locales, están basadas en una materia calificada como coincidente. Sí, ordenado desde la Constitución Federal, pero es materia coincidente, porque ahí no existe una ley que les distribuya competencia. Entonces genera otro tipo de organismo. Bueno, este es el esquema que tenemos de evolución normativa en materias concurrentes. En 2013
surge por primera vez una nueva forma de calificar materias, que no era ni federal, ni estatal, ni municipal, tampoco era concurrente y tampoco era de bases de coordinación, que se crea por primera vez, si no mal recuerdo, en materia de seguridad pública. En el sexenio de Zedillo se regula esta materia a nivel constitucional y se ordena expedir una ley que establezca las bases de coordinación, no una ley que distribuya competencias como ahora se ha entendido respecto de seguridad pública, que ahora está más enredado con el decreto de 2019 en esa materia. Entonces, efectivamente hay un mal entendimiento conceptual por parte del poder reformador, de alguna parte de la doctrina y del propio Poder Judicial, la Suprema Corte en concreto como depositario del Poder Judicial, en el entendimiento de este entramado competencial. ¿Por qué? Porque tenemos a partir de 2013 una nueva figura, un nuevo protagonista en la conformación del reparto competencial, que son las legislaciones únicas. Surgen tres materias. La principal es la procedimental penal. En esta materia, el poder reformador le ordena al Congreso General expida una ley ordinaria, pero como legislación única, que inhibe, hace desaparecer la facultad coincidente, para quedar nada más a favor del Congreso General, de legislar la materia procedimental penal. Y en otras dos materias también se creó en 2003. Lo interesante es, que ya no me dio tiempo de hacer el esquema, es que originalmente la materia de legislación única, las materias que se califican como legislación única, que surgieron antes de 2015 y después de 2013, son tres materias: procedimental penal, solución de controversia, soluciones alternativas de controversias, sin haberlo calificado en materia penal o no penal, civil, familiar, así se dejó nada más, y alguna otra materia. Eran tres materias, pues también se está incrementando. Confirmamos la hipótesis que planteamos en 2016 en un libro sobre sistema federal, tendencia actual, de el crecimiento de facultades concurrentes en el sentido, digamos ahora sí, propio mexicano, que es calificar una materia como concurrente. Por ejemplo, agua. Se califica, antes era coincidente, con alguna exclusividad conforme al 27 en ciertos tipos de aguas, pero ahora se califica como materia concurrente y el Poder Reformador le ordena al legislador ordinario, al Congreso General, expide una ley que distribuya competencias en la materia. Está por expedirse la Ley General de Aguas, que todavía no se expide. Y la legislación única, que es una nueva forma, son tres materias hasta 2015. Y a partir de 2015, cuatro materias más que se han generado como legislación única. Justicia penal para adolescentes, mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, son las nuevas. Legislación única en materia de extinción de dominio y en procesal civil y familiar. Todas estas son 2017, 2019, 2017. Entonces tenemos 7 nuevos casos. ¿Qué está pasando con la conformación de nuestro sistema federal? Las materias las califica el Poder Reformador como exclusiva federal, como exclusiva local, como exclusiva municipal, o la califica como materia concurrente, o respecto de esa materia señala, respecto de esta materia solamente va a haber una legislación única. Un poco ahí la analogía sería Estado central, una sola legislación, que es diferente a la legislación federal o coincidente, etcétera. Entonces, de esta manera, yo he identificado 6 acciones normativas que quiero compartirles, que utiliza el Poder Reformador en México para conformar el sistema federal. Y después las asigna a cierto órgano de poder para que atienda esa materia. Así, por ejemplo, salud
la atiende Federación Estados Municipios. Educación, Federación Estados Municipios, con la intervención de los particulares. Y en novedad de tiempo, nada más quiero exponerles las 6 acciones. Aquí, miren. Nosotros en México, para conformar el sistema federal con una reconceptualización de qué es federalizar, desfederalizar, fedeconcurrir en sentido amplio, que son las coincidentes, por ejemplo, materia civil, etcétera. Fedeconcurrencia en sentido estricto, que son las facultades concurrentes. La normación, así le llamo yo, la terminología es lo de menos, que es facultad unificadora, legislación única, con el calificativo de nacional. Ahí tenemos otro problema muy interesante y establecer bases de coordinación. Entonces, el poder reformador modifica la Constitución y en un proceso de acciones normativas establece, califica las materias en 6 formas. Esto es lo interesante. Y los efectos, los tipos de leyes que se dan. Y aquí les puse ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros estamos conformando nuestro sistema federal a partir de federalizar en el sentido de que se le queda en forma exclusiva a la federación. Algunos señalan que federalizar es devolverle a los estados a partir de una reconceptualización que yo hice, le llamo federalizar. Desfederalizar se lo quita a la federación y se lo pasa a lo local. Y aquí habría que incluir la parte de municipal. Y la fe de concurrencia en sentido amplio porque concurren los estados y la federación, por ejemplo, en materia civil, pues es coincidente, como todos lo conocemos, materia familiar, etcétera. Y la fe de concurrencia en sentido estricto son las facultades concurrentes que dan lugar a las leyes generales, que aquí también ya perdimos lo de general que viene desde la ley de salud, en la materia de salud cuando se calificó en 1981-82 como materia concurrente, se le da la facultad al Congreso de expedir una ley que distribuya competencias en materia de salud, y de ahí viene por primera vez el calificativo, el apellido a las leyes como generales, que es una mala copia de la ley fundamental de 1975. Bueno, no me da tiempo de exponer más, creo que son ya los 20 minutos, pero quiero mostrar descriptivamente una tendencia que yo he llamado, y ese es el punto a debate, federalismo normativo centralmente dirigido. Federalismo normativo, ¿por qué? Porque la cuestión de la distribución de competencias es meramente normativa, se establece desde el centro, centralmente dirigido, desde el poder reformador, el centro, se establece la calificación de materias dando lugar a varios tipos de facultades, federal, no federal, estatal o municipal, coincidente, en sentido estricto concurrente, de bases, y esta nueva que estrenamos en 2013, de legislaciones únicas. Nadie más puede legislar en la materia que el Congreso General. Le ordena el Poder Reformador expedir una legislación única. En los transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales es clara la abrogación de todos los códigos penales adjetivos de los estados, que es diferente a distribuir competencias. Entonces, en México, esta calificación de materias las ascribimos a los OCAS. ¿Qué OCAS no tienen problemas? Banco de México, Facultad Exclusiva Federal, emisión de dinero, etcétera. INEGI es una facultad coincidente, pero INEGI, al ser estadística nacional, pues es exclusiva federal, pero se le otorga al INEGI, Instituto Nacional de Estadística Geográfica, etcétera. Ya se mencionó el caso del INAI. El caso del INE, hay materias calificadas de concurrente. Delitos electorales, por ejemplo, es materia concurrente. Partidos políticos. Habría que revisar las finalidades de estas materias en cuanto a si realmente están bien calificadas. Porque, y ya por último cierro con esto, lo importante aquí es que cada acción normativa
de conformación del sistema federal tiene una finalidad, como ya lo comentó la doctora Miriam. Hay una finalidad. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la finalidad que se persigue? Federalizar, desfederalizar, la coincidencia, que es en sentido amplio, esta que yo le llamo, que son las coincidentes, y estas son las que están creciendo impresionante. Y la unormación, esta es un contrasentido a prima facie respecto de un sistema federal. Es un contrasentido. La que es muy acorde, muy amigable con el sistema federal, son las leyes que establecen bases de coordinación, seguridad pública, etcétera. La última materia calificada como materia concurrente es seguridad privada. Habría que preguntarse qué se persigue con la calificación de una materia como concurrente para dar lugar a la distribución de competencias respectivas. Ya con esto cierro. En la reforma constitucional, que ya también la comentó el doctor Serna, del 26 de marzo de 2019, se ordena expedir leyes que organicen la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública en materia federal. Y se ordena expedir 2 leyes nacionales sobre el uso de fuerza, Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones. Y ahí hay un gran equívoco del poder reformador, porque no queda claro el calificativo de nacional, además de ley federal, ley nacional, ley agraria sin calificativo, de este tipo de calificativos que deberían indicarnos cuál es el ámbito espacial de aplicación de la legislación. Ahora resulta que va a haber 2 leyes nacionales, pero diferentes al apellido nacional de Código Nacional de Procedimientos Penales. Y parece ser que la intención del poder reformador quiso ser que son facultades exclusivas federales, pero no lo dice. Y va a generar una serie de confusiones impresionantes. Yo aquí cerraría marcando esa tendencia del incremento de facultades concurrentes y que esta calificación de materias puede ser, cuando se crea la facultad, adscrita a organismos constitucionalmente autónomos. El caso paradigmático es el del INAI, que tiene una facultad exclusiva federal, a cargo tiene una materia exclusiva federal y 2 materias concurrentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Querido doctor Óscar Gutiérrez Parada, muchísimas gracias por esta interesante clasificación, esta interesante ponencia que nos da. Y yo también, abonando un poquito a lo que usted y el doctor José María Serna señalaron, también he advertido que, por ejemplo, estas leyes que otorgan competencias a estos órganos constitucionales locales, también les dan la facultad a los tribunales locales para interpretar las leyes locales, con lo cual pues se van generando diferentes criterios jurisdiccionales que provienen tanto de los propios organismos constitucionales autónomos como de los tribunales administrativos y también, pues obviamente, del Poder Judicial Federal, tribunales colegiados y la Suprema Corte. Encontré algunos criterios derivados de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de tribunales superiores de justicia, ¿no? Entonces, un código nacional o una ley nacional va a ser interpretada por un órgano local, ¿no? Administrativo jurisdiccional, y también por el Poder Judicial Federal. Entonces, pues ahí se van a generar una serie de complicaciones y contradicciones, ¿no? Muchísimas gracias,